Ya has escuchado ese corrido, ¿verdad? Ese que retumba en las cantinas de Sonora, en los palenques de Chihuahua y en las trocas que cruzan la frontera de madrugada. Ese corrido que habla de un caballo retinto, oscuro como la noche sin luna, al que le llamaban el profeta por venir de Tierra Santa. Seguramente te sabes la leyenda de memoria. ¿Sabes quién fue el caballo más fino, más rápido y más temido que jamás pisó la Sierra del Norte? ¿Sabías que venía de los linajes más antiguos de los criaderos árabes, de las legendarias familias Muro y Abdala, y que arrasó con todo México y Estados Unidos, acumulando victoria tras victoria sin conocer jamás el sabor amargo de la derrota? ¿Sabías que los expertos, esos hombres que llevan toda su vida mirando caballos, decían que medía 12 cuartas exactas desde la crin hasta la cola y que su estampa era la cosa más cercana a la perfección que Dios había puesto sobre 4 patas? Todo eso lo canta el corrido, compadre. Todo eso es dominio público. Pero lo que la canción no te cuenta, lo que los dueños de los grandes hipódromos trataron de ocultar por vergüenza, y lo que hoy te voy a revelar aquí, es que este titán invencible, este Goliat de las pistas que movía millones de dólares en apuestas, un día cayó derrotado. Y no cayó ante un pura sangre inglés de $1 millón, no. Cayó ante una yegua de rancho. Una yegua sin nombre famoso que su dueño usaba para arrear vacas en el monte. Y lo más duro, lo que verdaderamente te va a erizar la piel, es el oscuro y profundo secreto familiar que unió a esos 2 animales en la pista aquel día. Prepárate, compadre. Acomódate bien, porque hoy vamos a viajar en el tiempo y en el espacio. Hoy te voy a contar la historia completa, la verdadera, la que tiene sangre, sudor y lágrimas. Tú estás en tu canal favorito, y antes de arrancar, quiero que me dejes en los comentarios si alguna vez has visto a un caballo correr con el corazón y no solo con las patas. Dale like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita, porque historias como esta no se escuchan todos los días. Comenzamos. Para entender la magnitud de lo que pasó en la Sierra de Sonora, no podemos empezar nuestra historia en México. Tenemos que cruzar el océano. Tenemos que ir a un lugar donde el sol no calienta, sino que quema, donde el viento levanta tormentas de arena que pueden sepultar a un hombre vivo, y donde el agua vale muchísimo más que el oro puro. Nos vamos al Medio Oriente de finales de los años 60. Fíjate bien, compadre, en la cultura árabe, el caballo no es un animal de carga, ni una mascota, ni un trofeo. Para las tribus beduinas y las grandes familias criadoras, el caballo es un regalo directo de Alá. Es un miembro más de la familia, un guerrero y un salvavidas. Y en esa región infinita que va desde las costas del Mediterráneo hasta los rincones más profundos de Persia, existían 2 nombres que se pronunciaban bajando la cabeza en señal de respeto: la familia Muro y la familia Abdala. Estas 2 familias no criaban caballos para exhibiciones de belleza en Europa. No les importaba que el animal se viera bonito trotando en un prado verde. Ellos criaban la línea Asil, que en árabe significa puro, noble, auténtico. Eran caballos forjados en el infierno del desierto. La selección genética que hacían estos hombres era brutal y despiadada. Si un potrillo no podía soportar cabalgar 50 kilómetros bajo un sol de 45 grados con apenas un trago de agua, simplemente no servía para la cría. Los Muro y los Abdala buscaban algo más allá de la velocidad. Buscaban pulmones capaces de procesar el aire hirviente como si fuera brisa fresca. Buscaban cascos tan duros como el pedernal para no romperse en las rocas del desierto. Y sobre todo, buscaban un corazón indomable, una lealtad que hiciera que el caballo corriera hasta reventar antes que abandonara su jinete. Poseer un caballo con la marca de estas familias era un lujo reservado para jeques, reyes y multimillonarios excéntricos. Pero a miles de kilómetros de ahí, en el norte de México, había un hombre que entendía de sangre mejor que nadie. Su nombre era Don Refugio Muro. Aunque compartía apellido con la dinastía árabe, Don Refugio era un mexicano radicado en San Diego, California, un hombre de botas de piel de avestruz, sombrero tejano y un puro siempre a medio encender entre los labios. Don Refugio no era un ranchero cualquiera, era el importador de caballos más respetado de América. Los ganaderos más pesados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, hombres a los que el dinero les sobraba y que buscaban siempre tener lo mejor para aplastar a sus rivales en las carreras parejeras, acudían a él. Sabían que si Don Refugio traía un animal, ese animal era un cheque al portador. A finales de la década de los 60, Don Refugio hizo uno de sus legendarios viajes al Medio Oriente. Llevaba en su maletín cartas de crédito por cientos de miles de dólares
y una misión clara: traer a México la sangre más pura de los desiertos árabes para refrescar la genética de los caballos cuarto de milla del norte. Las negociaciones no se hacían en oficinas de cristal, compadre. Se hacían en tiendas beduinas, sentados sobre alfombras persas invaluables, bebiendo té de menta amargo, en un silencio tenso donde una mala mirada podía arruinar un trato de millones. Don Refugio pasó 3 semanas inspeccionando yeguadas y sementales. Con su ojo clínico, fue separando a los ejemplares que se llevaría a América. Compró sementales arrogantes, yeguas jóvenes con pedigrís que se remontaban a la época de las cruzadas, animales que parecían estatuas de bronce vivientes. Y entre todo ese lote de majestuosidad, Don Refugio compró a una yegua que, a simple vista, no llamaba la atención de nadie. Era una yegua baya, de un color entre café claro y dorado apagado. No era la más alta, no era la más musculosa, no tenía el cuello arqueado como un cisne que tanto buscan los puristas. A los ojos de un inexperto era un animal del montón, pero Don Refugio no era un inexperto. Él vio cómo esa yegua caminaba, cómo pisaba la arena sin hacer ruido, cómo sus ojos oscuros observaban todo con una inteligencia fría y calculadora. Y había un detalle más, el detalle más importante de todos. La yegua baya estaba preñada. Llevaba en su vientre el producto de una cruza celosamente planeada por los ancianos de la familia Abdala, una mezcla de líneas de sangre tan pura y tan violenta que prometía engendrar a un monstruo de la velocidad. Don Refugio la compró sin regatear un solo centavo. Sabía que el tesoro no era la yegua, sino lo que llevaba dentro. El viaje hacia América fue una auténtica odisea, un infierno logístico que pondría a prueba la resistencia de cualquier ser vivo. Hoy en día, los caballos de $1 millón viajan en aviones climatizados, pero en aquel entonces el proceso era brutal. El lote de caballos árabes fue embarcado en el puerto de Beirut, Líbano, en un buque carguero que tendría que cruzar el mar Mediterráneo, atravesar el Atlántico Norte en época de tormentas y llegar al puerto de Nueva York. Imagínate la escena, compadre. Semanas enteras en las entrañas de acero de un barco, marejadas violentas que hacían crujir los establos de madera, el olor a sal, a miedo y a encierro. Muchos caballos de pura sangre, a pesar de sus pedigrís impecables, enloquecían de estrés o se enfermaban de los pulmones por la humedad del mar. Pero la yegua baya no. Ella se mantenía firme en su cubículo, absorbiendo cada golpe de las olas, flexionando sus patas, protegiendo con su propio cuerpo, con su propio equilibrio, al potrillo que crecía en su vientre. El instinto maternal, ese fuego antiguo que la naturaleza le da a las hembras para proteger a su cría, la mantenía fuerte. Ella no iba a permitir que el mar se llevara lo que era suyo. Tras sobrevivir al océano, llegaron a Nueva York, pálidos, delgados, pero vivos. De ahí los subieron a vagones de tren adaptados para cruzar todo el país, desde la costa este hasta la costa oeste, escuchando el traqueteo metálico sobre las vías durante días y noches hasta llegar a San Diego, California. Don Refugio los recibió personalmente, revisando cada herradura, cada respiración. Les dio una semana de descanso en suelo californiano antes de emprender el último tramo. En esos tiempos, cruzar un lote de caballos árabes por la aduana de Tijuana era un evento que paralizaba la frontera. Los inspectores de sanidad, los agentes aduanales, todos querían ver a esos animales exóticos que valían más que las casas de todo el vecindario junto. Don Refugio, con su influencia y sus papeles en regla, pasó el lote sin problemas y enfiló las trailas hacia el sur, adentrándose en el desierto de Sonora. El destino final era un rancho ubicado en las afueras de Hermosillo, un lugar mítico en la historia ecuestre de México, conocido como San Diego de Arabia. El nombre no era casualidad. Se lo habían puesto precisamente porque en los corrales de ese rancho se aclimataban los mejores caballos del Medio Oriente antes de ser vendidos a los magnates de México. Era un oasis de lujo en medio de la tierra seca, con caballerizas de caoba, bebederos de agua de pozo profundo y pacas de la mejor alfalfa del continente. Allí, bajo el sol implacable de Sonora, que curiosamente se parecía tanto al sol de su tierra natal, los caballos árabes se recuperaron del viaje. Y fue ahí, en la quietud de una madrugada sonorense, cuando el rancho dormía y solo se escuchaba el canto de los grillos y el viento cálido soplando entre los mezquites, que la yegua baya dio a luz.
No hubo veterinarios rodeándola, ni luces de quirófano. Lo hizo sola, en la penumbra de su caballeriza, guiada por la sabiduría milenaria de su especie. Cuando el caporal del rancho llegó a hacer su ronda al amanecer, se quedó mudo. Ahí, de pie sobre la paja fresca, temblando ligeramente pero con la cabeza alta, estaba el potrillo. Y compadre, las palabras no alcanzan para describir lo que era ese animal. No era del color de su madre, era retinto, un tono oscuro, profundo, que a la luz de la luna parecía negro, pero que bajo el sol de Sonora destellaba con reflejos de cobre ardiente. Incluso con horas de nacido, el potrillo tenía una presencia que imponía respeto. Sus patas eran inusualmente largas, gruesas en las articulaciones, prometiendo una zancada monstruosa. Su pecho ya se veía amplio, diseñado para albergar pulmones enormes. Pero lo que más impresionó al caporal y a don Refugio cuando fue a verlo fue su actitud. Un potrillo normal nace asustado, pegándose a su madre, temblando ante cualquier ruido. Este retinto no. Este animal miraba a los hombres directamente a los ojos, con una arrogancia natural, como si supiera perfectamente que por sus venas corría la sangre de los reyes del desierto. Los primeros meses de vida en San Diego de Arabia fueron un paraíso. La conexión entre la yegua baya y su potrillo retinto era algo profundo, silencioso, casi espiritual. Ella le enseñó todo lo que una madre del desierto debe enseñarle a su cría. En los grandes potreros del rancho, la baya corría por delante, no jugando, sino entrenando a su hijo. Le enseñaba cómo pisar la tierra suelta sin resbalar, cómo tomar las curvas del cerco cambiando de pata para no perder el equilibrio, cómo dosificar el aire en los pulmones cuando el calor del mediodía amenazaba con asfixiarlos. El potrillo era un alumno prodigio. A los 6 meses ya se movía con una ligereza que desafiaba la gravedad. Parecía no tocar el suelo, flotaba sobre la tierra sonorense. Los cuidadores del rancho se recargaban en las cercas de madera solo para verlo trotar, sabiendo que estaban siendo testigos del crecimiento de una leyenda. Pero la felicidad, compadre, en el mundo de los negocios y de los caballos de alto registro, rara vez dura para siempre. El potrillo retinto creció rápido. Al año y medio de edad ya medía más que los caballos adultos de la región. Su fama, o más bien los rumores sobre el monstruo retinto de don Refugio, comenzaron a esparcirse por los círculos de poder del norte de México. Se decía que en San Diego de Arabia había un animal de año y medio que, si lo soltaban, dejaba en ridículo al viento. Y como las moscas a la miel, el olor a grandeza atrajo al dinero. Un día, una caravana de camionetas de lujo levantó una nube de polvo en el camino de entrada al rancho. De la camioneta principal bajó un hombre del que muy pocos sabían su nombre real. En el mundo de las carreras clandestinas, los palenques y los negocios de alto nivel simplemente le decían el del Medio Oriente, no porque fuera árabe, sino porque había hecho una fortuna incalculable vendiendo acero y petróleo en Arabia Saudita y los Emiratos. Era un hombre de pocas palabras, mirada oculta tras gafas oscuras y una chequera que no conocía límites. Había llegado a Sonora con un solo objetivo: comprar el caballo más rápido del mundo, costara lo que costara, para dominar las carreras parejeras del norte, un mundo donde las apuestas no se hacían con billetes sueltos, sino con maletines llenos de dólares, ranchos enteros y a veces hasta con la vida misma. El millonario caminó por los corrales junto a don Refugio, vio decenas de ejemplares magníficos, pero su rostro no mostró ninguna emoción. Hasta que llegaron al potrero del fondo. Ahí estaba el retinto, pastando junto a su madre, la yegua baya. El hombre se quitó las gafas oscuras. Sus ojos se clavaron en la musculatura del pecho del potrillo, en la rectitud de sus patas, en el brillo metálico de su pelaje. Se hizo un silencio pesado. No hizo falta que el potrillo corriera. La pura forma en la que levantó la cabeza y miró al forastero fue suficiente. ¿Cuánto?, preguntó el millonario, sin apartar la vista del animal. Ese no tiene precio todavía, amigo, respondió don Refugio, sabiendo cómo jugar sus cartas. Es muy joven, tiene la mejor sangre que he traído en 20 años. Va a ser el rey. Todo tiene precio, replicó el hombre. Dime una cifra que te dé vergüenza pronunciar y yo te la firmo ahora mismo. La negociación duró minutos. La cantidad que se escribió en ese cheque, compadre, jamás se hizo pública,
pero los caporales decían que con ese dinero se podían comprar 3 ranchos en Sonora con todo y ganado. El trato estaba cerrado. El destino estaba sellado. Esa misma tarde, uno de los remolques más lujosos que se habían visto en el estado, acolchonado por dentro, con ventilación especial, se estacionó frente a las caballerizas. Los hombres de Don Refugio entraron al potrero para separar al retinto de su madre. Fue una escena que a los viejos vaqueros del rancho se les quedó grabada en la memoria para siempre. La yegua Vaya, que siempre había sido tan mansa y tranquila, sintió el peligro. Sabía que se llevaban a su sangre. Cuando le pusieron el cabestro al potrillo, la yegua se interpuso, relinchando, empujando a los hombres con el pecho, no con furia asesina, sino con la desesperación desgarradora de una madre. El potrillo retinto, confundido, tiraba de la cuerda, relinchando agudo, llamándola. Tuvieron que entre varios hombres acorralar a la valla, atarla a un poste fuerte, mientras a tirones subían al potrillo al remolque. El sonido de la rampa metálica cerrándose sonó como un disparo en el rancho. El motor de la camioneta rugió y el remolque comenzó a alejarse levantando polvo. Desde la rendija del remolque, el potrillo veía a su madre por última vez. La yegua Vaya, amarrada al poste, lanzaba relinchos que cortaban el viento, un sonido crudo, ronco, cargado de dolor, que hizo que hasta los caballos más viejos del rancho guardaran silencio en sus caballerizas. Tiró de la cuerda hasta que el cabestro le despellejó la piel detrás de las orejas, pero fue inútil. La camioneta desapareció en el horizonte, llevándose a su hijo hacia un destino de gloria, reflectores y millones de dólares. El millonario se llevó al retinto a la sierra, a esconderlo, a entrenarlo con los mejores, a prepararlo para ser el arma más letal en las pistas de carreras. Lo bautizarían más tarde, lo llenarían de lujos, le darían agua embotellada y la mejor avena del mundo. Iba a convertirse en el profeta. ¿Pero qué pasó con la madre? ¿Qué pasó con la yegua Vaya que había cruzado un océano protegiendo a ese campeón en su vientre? Una vez que el potrillo se fue, a los ojos de los comerciantes, ella perdió su valor principal. Era una yegua importada, sí, pero no era vistosa, no servía para los desfiles ni para presumirla en las ferias ganaderas. Además, con todo el desorden administrativo de los cruces de aduana, los papeles originales que certificaban su linaje, asil, de la familia Abdala se traspapelaron o se perdieron en el archivo muerto de Don Refugio. Sin un papel con sellos que demostrara que era una princesa del desierto, pasó a ser simplemente una yegua de color bayo, nacida quién sabe dónde. Meses después, en una limpieza de inventario del rancho, Don Refugio la vendió en un lote de caballos de segunda clase. La compró barato un tratante de caballos de Hermosillo que buscaba animales resistentes para el trabajo pesado. A partir de ahí, la yegua Vaya entró en una espiral de olvido. Pasó de dueño en dueño, de rancho en rancho, siempre bajando de precio. Sus nuevos dueños no veían la nobleza en su mirada, solo veían un lomo donde poner la montura para ir a arrear vacas en el calor infernal, para cruzar ríos secos y subir cerros llenos de piedras. La alimentaban con pastura seca, la dejaban amarrada bajo el sol. Pero ella nunca protestó. En su sangre llevaba la resistencia del desierto árabe, una resistencia que el trabajo duro de Sonora no podía quebrar. Soportó el abandono en silencio. Los caminos de madre e hijo se habían separado drásticamente. Uno iba directo a los libros de historia, a las leyendas urbanas, a ser cantado en los corridos con botellas de coñac en la mano. La otra iba directo al barro, al anonimato absoluto, a perderse en la inmensidad de la sierra sin que nadie supiera el tesoro genético que escondía en sus músculos. Pero, compadre, la vida y el destino tienen un sentido del humor muy extraño, a veces cruel, a veces poético. El mundo es muy grande, sí, pero el mundo de los caballos en el norte de México es un pañuelo. Y la sangre, esa sangre hirviente y milenaria que los beduinos cuidaron durante siglos en las dunas de Arabia, funciona como un imán poderoso. Ellos no lo sabían todavía, ni los millonarios apostadores, ni los entrenadores profesionales, ni mucho menos aquel campesino que un día la compró para pastorear sus vacas. Pero la maquinaria del destino ya se había puesto en marcha. El cronómetro había empezado a correr, porque lo que el dinero había separado brutalmente una tarde de polvo y relinchos desesperados, la propia naturaleza, los instintos y la velocidad,
se iban a encargar de volver a unir en la pista de tierra más caliente y tensa que la historia de Sonora haya presenciado jamás. Quédate aquí, compadre. Apenas estamos calentando motores, porque en la siguiente parte de esta historia te voy a contar cómo aquel potrillo asustado se transformó en un dios de las pistas, cómo aplastó la voluntad de hombres ricos y cómo su leyenda creció tanto que parecía que ni la misma muerte podría alcanzarlo en una carrera. No te muevas, porque la verdadera adrenalina apenas comienza. Ya vimos cómo el destino, impulsado por la avaricia y los fajos de dólares, arrancó al potrillo retinto del lado de su madre aquella tarde polvorienta en Hermosillo, compadre. Pero lo que pasó después en las entrañas de la Sierra Sonorense es algo que raya en lo sobrenatural y que cimentó la leyenda más grande de las carreras parejeras. El hombre del Medio Oriente, ese millonario de gafas oscuras y silencios largos, no compró al caballo para exhibirlo en ferias ganaderas ni para pasear los domingos. Lo compró para fabricar un arma de destrucción masiva en las pistas de tierra, y para lograrlo, no contrató a un entrenador cualquiera. No, buscó al mejor, a un hombre al que en el bajo mundo de las carreras conocían simplemente como el Silencioso, un viejo caballerango de manos suaves como el algodón, pero con una voluntad de hierro. Un tipo que no hablaba con la gente porque decía que los humanos mienten mucho, pero que podía leerle el pensamiento a un animal con solo mirarle el movimiento de las orejas o la forma de respirar. El Silencioso se llevó al potrillo a un rancho escondido allá por Babiácora, un lugar donde el terreno no es plano ni amable, sino una trampa mortal de subidas empinadas, cañadas traicioneras y tierra dura cubierta de piedras, porque él sabía un secreto milenario que muy pocos entrenadores modernos entienden. Si quieres que un caballo vuele en lo plano, primero tienes que enseñarle a sobrevivir en el infierno. Los primeros meses no hubo galopes rápidos ni pistas de entrenamiento, solo caminatas eternas, horas y horas de subir cerros bajo el sol abrasador del mediodía y bajar cañadas en las madrugadas heladas de la sierra. Un proceso brutal, diseñado para expandir los pulmones del animal hasta su límite absoluto y endurecer sus tendones como si fueran cables de acero trenzado. Fíjate en este dato, compadre. Un detalle biológico que casi nadie conoce y que los dueños del potrillo guardaron como un secreto de estado. Por sus venas corría sangre árabe pura, y la genética de los caballos del desierto es distinta a la de cualquier otra raza en el planeta. Tienen una vértebra lumbar menos y un par de costillas menos que los caballos normales, lo que les permite acortar su espalda y estirar las patas traseras debajo de su centro de gravedad de una manera casi felina, dándoles una zancada monstruosamente larga y una capacidad de recuperación cardíaca que asusta a los veterinarios. El Silencioso explotó esa genética al máximo, alimentando al potrillo con mezclas secretas de granos, miel y alfalfa de primera, masajeando sus músculos con ungüentos calientes cada noche, forjando a un atleta perfecto que, al cumplir los 2 años, ya no era un potrillo, sino una máquina de músculos tensos, pecho amplísimo y una mirada que helaba la sangre por su profunda arrogancia. Cuando por fin lo consideraron listo, lo bajaron a los pueblos para probarlo en las carreras locales. Carreras chicas, de cuartos de milla en carriles de tierra donde los rancheros apostaban vacas, tractores y las escrituras de sus casas. La primera vez que el retinto se paró en un partidero fue en Moctezuma, contra un caballo cuarto de milla grandulón y musculoso que venía invicto en la región. Y la gente se burlaba del retinto porque, comparado con los caballos americanos, se veía delgado, casi esbelto, como un galgo atrapado entre pitbulls, pero cuando sonó el disparo de salida, las risas se ahogaron en el polvo. El retinto no arrancó, compadre. El retinto explotó. Sus cascos traseros cavaron 2 hoyos en la tierra de la fuerza del empuje, y en los primeros 50 metros ya le había sacado 3 cuerpos de ventaja al campeón local, cruzando la meta con una facilidad insultante, sin sudar, sin jadear, con las orejas paradas hacia adelante como si apenas estuviera trotando para calentar. Fue esa misma tarde, mientras el millonario cobraba pacas de billetes y los rancheros locales se rascaban la cabeza sin entender qué acababan de presenciar, que un viejo ganadero, apoyado en la cerca del carril, escupió al suelo, se quitó el sombrero y murmuró: «Ese animal no corre, ese animal vuela. Parece que viene a anunciar el fin del mundo. Es un profeta». Y el nombre se le quedó grabado a fuego. A partir de ese día, el retinto sin nombre pasó a ser el profeta.
El caballo que venía de Tierra Santa a predicar el evangelio de la velocidad y a cobrarle el diezmo a todo aquel que tuviera la osadía de apostar en su contra. La fama del profeta corrió por Sonora como pólvora encendida. Comenzó a barrer con todos los campeones de Ures, de Arizpe, de Agua Prieta, de Nogales, sin importar si eran alazanes, moros o retintos, sin importar si les daban ventaja de metros en la salida. El profeta los destrozaba a todos. Pero lo más aterrador no era que ganara, compadre. Lo verdaderamente aterrador era cómo ganaba. El silencioso le había enseñado a correr con una psicología sádica. El profeta no dejaba atrás a sus rivales desde el principio si no quería. A veces dejaba que el otro caballo se le emparejara, que sintiera que iba ganando, y justo cuando faltaban 50 metros para la meta, cuando el otro animal y su jinete estaban dando el 100% de su esfuerzo y sus pulmones ardían, el profeta los miraba de reojo y cambiaba de velocidad, encontrando un engranaje oculto en su cuerpo que los dejaba tirados en el polvo, humillados y rotos por dentro. Fíjate bien en esto. Los caballos son animales extremadamente sensibles y orgullosos, y muchos de los grandes campeones de Sonora que corrieron contra el profeta jamás volvieron a ser los mismos. Su espíritu se quebraba, se deprimían en sus caballerizas, se negaban a comer y perdían carreras contra caballos mediocres porque el profeta les había arrebatado el alma en la pista. Les había demostrado que, sin importar cuánto se esforzaran, nunca serían dioses. Las apuestas empezaron a salirse de control. Ya no se apostaban miles de pesos, se apostaban millones de dólares en maletines blindados, y los dueños de los grandes sindicatos de carreras de México se sintieron insultados por la tiranía de este caballo norteño. Así que los retos comenzaron a llegar de otras partes de la República, buscando el terreno que pudiera romperle las patas al gigante de Sonora. Uno de los retos más famosos y despiadados llegó desde Veracruz, donde un poderoso cacique de la costa, dueño de un pura sangre inglés gigantesco, retó al millonario del Medio Oriente a una carrera, pero con una condición mortal. La carrera no sería en un carril de tierra compactada, sería en la playa, sobre la arena húmeda y pesada del Golfo de México. El cacique veracruzano sabía de física y anatomía, sabía que la arena suelta es el peor enemigo de un caballo de carreras, porque cuando un caballo normal pisa la arena, la superficie cede, disipando la energía cinética del impacto, lo que obliga al animal a hacer el doble de fuerza para sacar la pata y volver a empujar, un esfuerzo brutal que en 300 metros provoca fatiga extrema, acumulación de ácido láctico y, en el peor de los casos, la ruptura catastrófica de los tendones flexores. El cacique estaba seguro de que su caballo, entrenado toda su vida en las dunas costeras, destrozaría al profeta, que solo conocía la tierra dura de la sierra sonorense. Pero lo que el cacique veracruzano ignoraba por completo era la genética milenaria que ardía en la sangre del profeta. Aceptaron el reto. Viajaron cruzando todo el país en un convoy escoltado por hombres armados para proteger la inversión, y llegaron a la costa donde miles de personas se habían congregado a la orilla del mar, con el sonido de las olas mezclándose con el griterío de los apostadores que traían costales llenos de dinero. Pusieron a los dos caballos en la línea de salida trazada en la arena. El pura sangre inglés se veía nervioso, sudando profusamente por el calor húmedo, mientras el profeta, con la brisa del mar acariciándole la crin, se mantenía impasible, con los ojos cerrados, casi meditando, porque para sus genes la arena no era un obstáculo, era su hogar ancestral, era el suelo donde sus tatarabuelos beduinos habían librado guerras durante siglos. Sonó el balazo de salida y la multitud enloqueció. El caballo veracruzano arrancó dando saltos enormes, hundiendo sus pesados cascos en la arena pesada, usando la fuerza bruta para avanzar. Pero el profeta hizo algo que dejó con la boca abierta a todos los presentes. No martillaba la arena, la barría, usando esa vértebra extrañamente corta y esa zancada larga de los árabes. El profeta no empujaba hacia abajo, empujaba hacia adelante. Sus cascos apenas tocaban la superficie antes de volver a elevarse, flotando sobre la trampa de arena como un espejismo en el desierto. A la mitad de la carrera, el pura sangre inglés comenzó a sofocarse. Sus músculos temblaban por el esfuerzo titánico de sacar las patas de la arena húmeda. La espuma blanca le cubría el pecho,
y sus pulmones silbaban pidiendo auxilio, mientras que el profeta, respirando al ritmo acompasado de un metrónomo perfecto, pasó a su lado, le lanzó esa mirada asesina que lo caracterizaba y aceleró, cruzando la meta con 8 cuerpos de ventaja, la mayor paliza registrada en la historia de las carreras costeras. El cacique de Veracruz se tiró de rodillas en la arena, viendo cómo se esfumaba su fortuna y su honor, mientras el millonario del Medio Oriente encendía un puro y acariciaba el cuello de su bestia, que ni siquiera estaba sudando. Después de la masacre en Veracruz, el nombre del profeta ya no era una leyenda local, era un mito nacional. Los periódicos hablaban del caballo invencible, los cantantes de música norteña empezaron a rasgar sus guitarras y a componer los primeros versos del famoso corrido. La gente compraba boletos en los hipódromos ya no para apostar, sino simplemente para tener el privilegio de decir, yo vi correr al profeta, como si se tratara de la visita de un papa o de un presidente. Pero la ambición humana es un monstruo que nunca se sacia, y el dueño del profeta, aburrido de humillar a los mexicanos, decidió que era hora de cruzar la frontera y cobrar en dólares, apuntando su mira hacia el norte, hacia el imperio de las carreras de cuarto de milla en Estados Unidos, un circuito dominado por gringos millonarios que consideraban a los caballos mexicanos como animales de segunda clase. Inscribieron al profeta en una serie de carreras en Arizona, Nuevo México y Texas, y en cada estado, el resultado fue exactamente el mismo: salidas limpias, dominio absoluto y una victoria aplastante que dejaba a los tejanos escupiendo tabaco con cara de incredulidad, viendo cómo un caballo oscuro y esbelto desbarataba la genética americana de más de 100 años. La fama internacional del profeta llegó a oídos de un poderoso sindicato de ganaderos en Kansas, dueños de un monstruo genético llamado el venado, un cuarto de milla gigantesco, una montaña de músculos que no había perdido una sola carrera en 3 años, un animal criado con esteroides, ciencia moderna y la mejor tecnología veterinaria que el dinero americano podía comprar. Los gringos mandaron el reto formal a Sonora, poniendo sobre la mesa una bolsa de premios tan absurdamente grande que los bancos tuvieron que intervenir para garantizar los fondos. Querían demostrar que la fuerza bruta estadounidense aplastaría el linaje místico del Medio Oriente, y el millonario aceptó sin titubear. El viaje a Kansas fue tenso, más de 2.000 kilómetros en tráiler, cruzando aduanas, soportando cambios de clima, llegando a un hipódromo masivo donde había más de 50,000 almas gringas esperando ver la caída del ídolo mexicano. Un ambiente hostil donde se escuchaban risas y apuestas en contra del caballo retinto al que llamaban despectivamente el Flaco de Sonora. El día de la carrera, el aire estaba cargado de electricidad estática. Las apuestas laterales en las gradas sumaban millones de dólares, y cuando metieron a los 2 animales a los cajones de salida, el contraste era brutal. El venado era una bestia masiva, pateando las puertas de metal, bufando, con las venas del cuello a punto de reventar por la adrenalina pura. Un toro enfurecido listo para matar. A su lado, el profeta estaba inmóvil, frío, con la respiración baja, ignorando por completo el circo que lo rodeaba, enfocado únicamente en la franja de tierra que tenía por delante. Las puertas de los cajones se abrieron con un estruendo metálico y 50,000 personas gritaron al unísono. El venado salió como un misil balístico. Su masa muscular le dio una aceleración inicial terrorífica, sacándole medio cuerpo de ventaja al profeta en los primeros 20 metros. Las gradas gringas estallaron en júbilo, creyendo que la leyenda mexicana era un fraude. Pero no conocían la estrategia del silencioso. No sabían que el profeta era un maestro en el arte del engaño psicológico. Chuy Valenzuela, el jinete oficial del profeta, se mantuvo agachado, pegado al cuello del caballo, sin usar la fusta, dejándolo correr a su propio ritmo, sintiendo cómo los cascos del venado martillaban la tierra con desesperación junto a ellos. A los 200 metros, el venado seguía liderando por una cabeza, pero su jinete americano ya estaba castigando al caballo con la fusta, pidiéndole más, exigiendo un oxígeno que los pulmones del animal ya no podían procesar. El ácido láctico comenzó a quemar las patas del gigante americano. Sus zancadas se hicieron milimétricamente más cortas. Faltaban 100 metros para la meta, el momento de la verdad. Chuy Valenzuela acercó sus labios a la oreja del profeta y le susurró una sola palabra, una señal secreta que el silencioso le había enseñado. Y entonces, el mundo entero pareció entrar en cámara lenta, compadre. El profeta bajó el centro de gravedad, estiró su cuello retinto hacia adelante como si fuera una lanza,
y desató la tormenta perfecta. Sus patas traseras encontraron tracción en la tierra de Kansas, y el caballo no solo alcanzó al venado, sino que lo rebasó con una violencia visual que dejó mudos a los espectadores. Cada zancada del profeta era un látigo de poder puro, alejándose del campeón invicto de Estados Unidos, como si éste estuviera amarrado a un poste. El profeta cruzó la meta de Kansas con 2 cuerpos y medio de luz, rompiendo el récord de la pista y silenciando a 50,000 personas de un solo golpe. El silencio en el hipódromo fue tan pesado y tan absoluto que solo se escuchaba el respirar de los caballos frenando al fondo de la pista. Nadie lo podía creer. Las pacas de dólares cambiaron de manos hacia los pocos mexicanos valientes que habían viajado para apoyar a su caballo, y el dueño del venado anunció esa misma tarde que retiraba a su campeón para siempre. Porque el profeta no solo le había ganado la carrera, le había destrozado la mente al animal, que llegó a las caballerizas temblando, con la mirada perdida, sabiendo que se había topado con un verdadero rey. Así, el profeta regresó a México convertido en una deidad intocable. Los años pasaron y su récord se engrosaba: 10 victorias, 20, 40, 50, hasta llegar a la absurda, monstruosa e increíble cifra de 63 carreras oficiales y clandestinas sin una sola derrota. 63 veces que se paró en un partidero y 63 veces que destrozó los sueños, las fortunas y el orgullo de sus rivales. Era el pináculo absoluto del éxito. Los expertos lo analizaban, los veterinarios le tomaban fotos, el dueño del Medio Oriente rechazaba ofertas de compra que incluían cheques en blanco. La gente de los pueblos salía a las calles a persignarse cuando pasaba el lujoso tráiler blindado que lo transportaba, creyendo ciegamente que ese caballo no había nacido de una yegua, sino que había brotado de la misma tierra por voluntad divina. No había caballo en México, en Estados Unidos, ni probablemente en el mundo entero, que se atreviera a retarlo en un cuarto de milla. La hegemonía era total. La corona estaba soldada a su cabeza con oro y sangre. Parecía que la historia del profeta terminaría ahí, retirándose invicto, como el dios de Sonora que nadie pudo tocar. Pero la arrogancia ciega a los hombres, compadre. Cuando miras tanto hacia la cima de la montaña, te olvidas de mirar hacia abajo, hacia el barro, hacia la tierra humilde donde se forjan los verdaderos milagros. Porque mientras el profeta dormía en caballerizas climatizadas, escuchando música suave y comiendo granos importados, ajeno a todo lo que pasaba en el mundo real, en las oscuras y frías cañadas de la sierra, muy lejos de los reflectores, del dinero y de la fama, en un rancho polvoriento cerca de Zaguaripa, había un hombre de manos callosas llamado Jorge Rivera. Y Jorge Rivera, ajeno a los cheques en blanco y a los hipódromos de cristal, se levantaba a las 4 de la mañana todos los días, se tomaba un café de olla hirviendo, ensillaba a una vieja yegua baya que había comprado por una miseria y se iba a arrear vacas entre las piedras y las espinas, sin saber que debajo de esa montura gastada y vieja, debajo de ese pelaje opaco y cubierto de polvo, latía exactamente la misma sangre, la misma maquinaria genética del desierto, el mismo corazón indomable que había engendrado al dios invicto de Sonora. Quédate conmigo, compadre, no te atrevas a parpadear, porque la leyenda dorada del profeta está a punto de chocar de frente contra el muro de piedra de su propio pasado, contra el secreto mejor guardado de la genética, y el impacto va a sacudir los cimientos de la historia de las carreras. Prepárate para adentrarte en el rancho de Jorge Rivera, donde el verdadero gigante dormido está a punto de despertar. Vamos a cambiar de escenario, compadre. Vamos a dejar por un momento los reflectores cegadores de los grandes hipódromos, los remolques blindados con aire acondicionado, los cheques en blanco con múltiples ceros y el olor a perfume caro de los magnates que apostaban sus fortunas al profeta. Y vamos a adentrarnos en el verdadero corazón del norte, allí donde la tierra no perdona, donde el sol agrieta la piel y donde los hombres no hablan mucho porque han aprendido que el silencio es el único idioma que la sierra respeta. Nos vamos a ir a las afueras de un pueblo llamado Zaguaripa, a un rancho de unas 200 cabezas de ganado, un lugar de tierra dura, lomas escarpadas y caminos de terracería que solo los locales conocen. Un pedazo de mundo heredado por 3 generaciones que llevaba por nombre Los Capomos, y allí vamos a conocer a Jorge Rivera. Jorge no era de esos rancheros fanfarrones que se paran en las cantinas a gritar cuánto dinero tienen o qué tan finos son sus animales. No, Jorge era un hombre de 42 años, de rostro curtido por el sol, manos gruesas llenas de callos por jalar alambre de púas y una mirada profunda, analítica,
de esas que parecen estar calculando siempre el peso del viento. Él había criado caballos toda su vida, pero no para lucirlos en desfiles ni para correr en las grandes ligas de las apuestas. Él criaba animales de trabajo, bestias de carga y pastoreo. Y es aquí, compadre, donde necesito que abras bien la mente y entiendas un secreto biológico y táctico que los dueños de caballos de pista de $1 millón ignoran por completo en su arrogancia. La gente de ciudad y los apostadores de traje piensan que el atleta supremo del mundo ecuestre es el pura sangre que corre en un óvalo de arena plana, cepillada y perfecta. Pero la cruda realidad, la verdad que cualquier vaquero viejo te puede confirmar, es que el trabajo más destructivo, exigente y brutal para el físico de un caballo no es correr en línea recta, es trabajar arreando vacas salvajes en la sierra. Fíjate bien en la física del asunto. Un caballo de carreras sabe ir rápido hacia adelante, punto. Pero un caballo de trabajo, un caballo vaquero, tiene que ser un maestro de la geometría y la anticipación. Tiene que leerle la mente a un becerro salvaje de 300 kilos que corre en zigzag. Tiene que saber acelerar de 0 a 60 kilómetros por hora en apenas 3 zancadas sobre un terreno lleno de piedras sueltas, esquivando ramas de mezquite llenas de espinas. Y luego tiene que saber clavar las patas traseras en la tierra para frenar en seco y girar 180 grados en una fracción de segundo sin romperse los ligamentos. Las subidas empinadas de la Sierra de Sonora obligan al caballo a empujar con los cuartos traseros, desarrollando una masa muscular en la grupa que ningún entrenamiento de pista puede igualar. Y las bajadas pronunciadas fortalecen los tendones flexores de las patas delanteras hasta convertirlos en cables de acero. Todo esto bajo un calor que evapora el agua del cuerpo en minutos, obligando a los pulmones a expandirse para buscar oxígeno donde no lo hay. Es un entrenamiento espartano, un infierno silencioso donde los caballos débiles se quiebran en el primer año y solo los monstruos de la resistencia sobreviven. Y en el rancho de Jorge Rivera, la reina absoluta de ese infierno de piedras y polvo era una yegua Valla. Una yegua que él había comprado 5 años atrás en un lote de remate en Hermosillo por una cantidad de dinero tan ridícula que hoy daría risa. Jorge la había comprado porque necesitaba un animal manso. Su vendedor le había dicho que era una yegua tranquila, sin pedigrí, sin papeles de importancia, una más del montón que venía de un rancho llamado San Diego de Arabia, un nombre que en aquel momento a Jorge no le dijo absolutamente nada. A simple vista, la Valla no tenía el porte de los campeones. Su pelaje color café dorado siempre estaba cubierto por una fina capa de polvo de la sierra. No llevaba herraduras de aluminio ultraligero, sino pesadas placas de hierro para no destrozarse los cascos en las rocas. No comía avena importada mezclada con miel, sino pastura seca y agua de pozo. Pero debajo de esa apariencia humilde, debajo de esa fachada de animal de labor cansado, latía intacta y pura la maquinaria genética más letal del planeta. La misma sangre asil de la familia Abdala, la misma caja torácica expansiva del desierto, el mismo corazón de motor inagotable que había engendrado al profeta. Durante 5 años, compadre, escúchalo bien, durante 5 largos años, esta princesa de las dunas árabes, esta madre de la leyenda más grande de Sonora, trabajó de sol a sol arreando vacas, subiendo cerros, persiguiendo becerros entre los cactus, recibiendo rasguños de las espinas y aguantando el peso de la pesada montura vaquera de Jorge, sin quejarse jamás, sin mostrar debilidad, usando su herencia milenaria no para ganar trofeos, sino para cumplir con su trabajo. Jorge estaba encantado con ella porque era una herramienta perfecta, nunca se enfermaba, nunca se asustaba con las víboras de cascabel y tenía una resistencia que a veces lo dejaba pensando, porque él notaba que después de una jornada de 12 horas en la que sus otros caballos llegaban al corral temblando, sudando espuma blanca y con la cabeza gacha, la Valla llegaba caminando tranquila, con la respiración rítmica, como si apenas hubiera salido a dar un paseo de 5 minutos. Pero Jorge no era tonto. Su padre le había enseñado a mirar a los caballos más allá del color y de las marcas. Le había enseñado a leer la biomecánica de un animal, y el día que descubrió el verdadero terror que escondía su yegua, el día que la venda cayó de sus ojos, no fue en un hipódromo ni en una carrera apostada. Fue en una tarde cualquiera de trabajo, un día que hacía un calor tan sofocante que el aire sobre la tierra temblaba creando espejismos. Jorge andaba revisando un tramo de cerco de alambre de púas que se había caído en la parte más alta de la loma norte de su propiedad. Había aflojado la cincha de la montura de la Valla y la había dejado suelta para que pastara un poco mientras él trabajaba con las pinzas y los guantes de cuero.
Le tomó casi una hora arreglar el desperfecto, y cuando terminó, se secó el sudor de la frente, guardó sus herramientas y pegó un chiflido fuerte, largo y agudo, la señal que la yegua conocía para regresar. Jorge esperaba verla aparecer al trote lento por la cresta de la loma, a unos 200 metros de distancia, pero lo que vio aparecer por el filo del cerro le heló la sangre en las venas y lo hizo soltar las pinzas de golpe. La valla no bajó trotando, compadre. La valla escuchó el chiflido y, por alguna razón que solo ella conocía, tal vez por el instinto salvaje que de pronto se despertó, tal vez por las ganas de estirar esos tendones árabes que llevaban años comprimidos, decidió correr a máxima velocidad. Jorge se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, observando la física imposible de lo que estaba ocurriendo frente a él, porque los caballos de rancho cuando corren lo hacen golpeando la tierra con fuerza, haciendo mucho ruido, moviendo la cabeza de arriba hacia abajo para ganar impulso, viéndose pesados, pero la valla no corría así. Su cabeza se alineó perfectamente recta con su columna vertebral. Su cuello se estiró como la punta de una flecha cortando la resistencia del viento, y su centro de gravedad bajó tanto que su vientre casi rozaba la hierba alta. Sus patas largas, esas patas que Jorge siempre había pensado que eran un poco raras para un caballo de trabajo, se extendieron con una amplitud aterradora. No estaba martillando la tierra de la sierra, estaba levitando sobre ella, devorando los 200 metros de bajada escarpada llena de hoyos y piedras sueltas con la fluidez de un río desbordado, sin tropezar, sin dudar, con una elegancia tan violenta que parecía una bestia cazando. Llegó hasta donde estaba Jorge y en lugar de derrapar varios metros para frenar, hundió los cuartos traseros, clavó los cascos en la tierra y se detuvo en seco, levantando una nube de polvo fino que cubrió a los dos, y cuando el polvo se disipó, Jorge se quedó mirándola fijamente al rostro, esperando escuchar el bufido de unos pulmones ahogados, esperando ver los ijares del animal latiendo desesperados por el esfuerzo. Pero la valla lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes, parpadeó despacio, y su respiración era un siseo suave, profundo y controlado, como si no hubiera hecho absolutamente nada. En ese preciso instante, parado en medio de la nada, con el sudor empapándole la camisa, Jorge Rivera entendió que había estado sentado sobre una mina de oro puro durante 5 años sin saberlo. Entendió que esa manera de correr no se aprende, no se entrena. Esa manera de correr se trae en la genética. Es un regalo de Dios o del diablo, pero no es de este mundo. A partir de esa tarde, algo cambió en la mente del ranchero. Ya no veía a la valla solo como su transporte, la veía como un misterio que necesitaba resolver. Pero Jorge, siendo el hombre cauteloso que era, no corrió al pueblo a gritar a los 4 vientos que tenía una yegua voladora. Sabía que en la sierra los rumores corren más rápido que el agua, y si la gente se enteraba, los gavilanes del dinero empezarían a rondar su rancho, le harían ofertas, lo presionarían, tal vez hasta intentarían robarle al animal, así que decidió probarla en absoluto secreto. Pasaron un par de semanas en las que Jorge terminó su trabajo temprano a propósito, y justo al atardecer, cuando la luz del sol se volvía naranja y las sombras de los saguaros se alargaban, llevaba a la yegua al llano más grande y plano que tenía en su propiedad, un tramo de tierra firme de unos 300 metros de largo. Le quitaba la pesada montura vaquera, le quitaba el freno de hierro de la boca, dejándola solo con un ronzal ligero, y se subía a pelo, sintiendo el calor del animal directamente contra sus piernas. La dejaba caminar, la acariciaba en el cuello hablándole en voz muy baja, y luego, con un ligero apretón de rodillas, le daba permiso para correr, y la yegua respondía con una explosión de energía cinética que le arrancaba el aliento a Jorge. La aceleración inicial era tan brutal que Jorge tenía que agarrarse fuertemente de la crin para no salir disparado hacia atrás. El viento le golpeaba la cara haciéndole llorar los ojos, y el sonido rítmico, perfecto, de los cascos de la valla golpeando la tierra resonaba como un tambor de guerra en la soledad del llano. Jorge empezó a medir las distancias mentalmente, contando los segundos, calculando las zancadas. Él había visto muchas carreras parejeras en su vida, conocía los tiempos de los caballos rápidos de la región, y sus cálculos internos le decían que esta yegua, esta madre ignorada de la sierra, estaba marcando tiempos que destrozarían a cualquier campeón local. Pero la mente humana siempre duda, compadre. Jorge necesitaba una confirmación real. Necesitaba medirla contra otra bestia que supiera correr,
Así que un domingo por la mañana ensilló a la valla y cabalgó hasta el rancho de un vecino suyo, un hombre llamado Chalo. Chalo era un tipo ruidoso, fanfarrón, que tenía un caballo alazán muy bonito, cruzado con cuarto de milla, del cual presumía constantemente porque había ganado un par de carreras chicas en las fiestas del pueblo. Jorge llegó al rancho de Chalo, aceptó una taza de café. Hablaron del clima, del precio del ganado, de las lluvias que no llegaban, y de pronto, como quien no quiere la cosa, Jorge miró al caballo alazán de su vecino que estaba amarrado en el corral y le dijo con tono desinteresado que su vieja yegua Valla andaba un poco inquieta y que le gustaría darle una estirada de patas. Le propuso a Chalo una carrerita amistosa de 100 metros ahí mismo en el camino de terracería que dividía las propiedades. Nada serio, solo por diversión, apostando una cena familiar para el fin de semana. Chalo soltó una carcajada fuerte, miró a la yegua Valla, polvorienta y con marcas de la silla de montar, y luego miró a su alazán cepillado y musculoso. Le dijo a Jorge que estaba loco, que no quería humillarlo y que su caballo iba a dejar a la yegua comiendo polvo desde el primer salto. Pero Jorge insistió, siempre con esa media sonrisa tranquila, hasta que el vecino aceptó por pura diversión. Marcaron la raya de salida en el polvo del camino, y la raya de meta, 100 metros más adelante junto a un viejo mezquite seco. Chalo se subió a su alazán, usando una montura ligera de carreras que tenía guardada. Se acomodó la gorra, se frotó las manos y preparó la fusta, mientras Jorge simplemente se quedó en su pesada montura de trabajo, sin fusta, sin espuelas, acomodándose el sombrero tejano con calma. El hijo adolescente de Chalo se paró en medio del camino con un pañuelo rojo en la mano levantada. Los dos animales se pusieron en posición. El alazán estaba nervioso, bailando sobre sus patas, sudando por la anticipación y bufando ruidosamente, mientras la valla estaba quieta como una estatua de piedra, con la cabeza baja, aparentemente aburrida. Pero si hubieras estado ahí, compadre, habrías notado cómo las orejas de la yegua apuntaban hacia atrás, escuchando el latido de su propio corazón, enfocando toda su maquinaria ancestral. El muchacho bajó el pañuelo rojo gritando la salida, y el alazán de Chalo arrancó con furia, relinchando y levantando tierra, pero la valla no relinchó. La valla simplemente desapareció del lugar donde estaba parada. La fuerza de empuje de sus patas traseras fue tan masiva que Jorge sintió que la montura crujía bajo su peso. En los primeros 20 metros, la yegua ya le había sacado un cuerpo entero de ventaja al alazán, pero lo humillante no fue la salida. Lo humillante fue el desarrollo. Chalo iba golpeando desesperadamente a su caballo con la fusta, gritándole, exigiéndole el máximo. El alazán corría al límite de sus capacidades, con los ojos desorbitados y la boca abierta buscando aire. Y a su lado, Jorge iba sentado en la valla casi como si fuera de paseo, con las riendas sueltas. La yegua corría con el cuello estirado y una facilidad tan monstruosa que parecía que iba trotando. Cada zancada de la valla cubría casi el doble de distancia que las zancadas del alazán. Cruzaron la línea del mezquite seco y la ventaja era de 6 cuerpos completos. Una paliza absoluta, clínica y silenciosa en apenas 100 metros. Jorge fue frenando a la yegua poco a poco, dio la vuelta y regresó al paso, acariciándole el cuello sudoroso, mientras Chalo llegaba detrás, pálido como un fantasma, con la boca abierta, incapaz de articular palabra, bajándose de su caballo que estaba temblando y bañado en espuma. Chalo se acercó a Jorge, tocó el hombro de la yegua Valla, sintiendo que el corazón del animal apenas estaba empezando a acelerarse de verdad, y con la voz quebrada le preguntó qué demonios le había dado de comer a esa bestia, de dónde había sacado a ese monstruo disfrazado de yegua vaquera. Jorge se encogió de hombros, con la misma expresión de calma. Le dijo que la había comprado en Hermosillo hacía años y que apenas se estaba dando cuenta de que le gustaba correr. Chalo lo miró a los ojos y, siendo un hombre de campo que sabe reconocer la grandeza cuando la tiene enfrente, le dijo en voz baja y muy seria que esa yegua no era un animal normal, que esa yegua tenía sangre de realeza y que, si la preparaba bien, no habría caballo en 100 kilómetros a la redonda que le pudiera ver el polvo. Jorge se despidió cobrando su cena de apuesta y regresó a su rancho cabalgando al paso. Pero por dentro, su mente era un torbellino de engranajes girando a toda velocidad. El secreto estaba confirmado. La yegua no solo era rápida para un caballo de rancho, era rápida para cualquier estándar profesional. Era un arma letal escondida a plena vista. Pero él todavía no dimensionaba el tamaño real del linaje que montaba. No sabía nada sobre San Diego de Arabia,
sobre los linajes Muro y Abdala, y muchísimo menos imaginaba la conexión de sangre directa que tenía con el gigante invicto que estaba aterrorizando a los Estados Unidos y al norte de México. Pero el destino, ese escritor caprichoso de las leyendas, ya estaba preparando el escenario para que la bomba estallara. Un par de semanas después de la carrera contra el vecino, Jorge bajó al pueblo de Zaguaripa en su camioneta para comprar provisiones, forraje, medicina para el ganado y unas botas nuevas. Era sábado por la tarde y, como es costumbre en la sierra, después de hacer las compras, los hombres se reúnen en la cantina local para tomar una cerveza bien fría, escapar del calor, jugar baraja y platicar de la vida. Jorge entró a la cantina El Centenario, un lugar oscuro, oliendo a cerveza derramada, a serrín húmedo y tabaco fuerte. Se sentó en la barra de madera gastada, pidió una Pacífico bien helada y se dedicó a escuchar. No era hombre de meterse en las pláticas ajenas, pero en la sierra, en esos tiempos, solo había un tema de conversación en todas las mesas, en todos los ranchos y en todos los pueblos: el profeta. En la mesa de la esquina, un grupo de ganaderos pesados de la región jugaban al póker, rodeados de botellas de tequila y humo de cigarro, y hablaban en voz alta, casi gritando por la emoción, contando las hazañas del caballo retinto del millonario del Medio Oriente. Uno de los hombres, golpeando la mesa con el puño cerrado, juraba por la vida de su madre que había estado en Kansas y había visto con sus propios ojos cómo el profeta dejaba tirado al campeón gringo. Describía la musculatura del caballo retinto con detalles casi místicos, hablando de su salida explosiva, de su cuello largo, de esa arrogancia asesina con la que miraba a sus rivales antes de destrozarlos. Decía que el animal ya llevaba 63 carreras sin perder, una racha que desafiaba la lógica, la genética y las matemáticas. Afirmaba que apostar contra el profeta era lo mismo que prenderle fuego al dinero, que ya no había caballos en el mundo que se atrevieran a pararse a su lado en los cajones de salida. Otro hombre en la mesa, fumando un puro barato, le dio un trago a su tequila y comentó que los dueños andaban buscando rivales desesperadamente, que ofrecían ventajas absurdas de hasta 10 o 15 metros de luz en la salida, solo para ver si algún incauto caía en la trampa y apostaba su dinero. Pero que nadie era tan estúpido en todo el norte como para aceptar el reto. Jorge Rivera estaba apoyado en la barra, dándole pequeños tragos a su cerveza, con el sombrero ladeado hacia adelante ocultando sus ojos, escuchando cada palabra, cada detalle, cada estadística del caballo invencible. Escuchaba cómo describían las zancadas del profeta, cómo hablaban de su resistencia infinita, de su capacidad para no ahogarse nunca bajo presión, y mientras escuchaba eso, su mente voló de regreso a la loma norte de su rancho. Recordó la forma exacta en la que la valla había bajado el cerro flotando sobre las piedras. Recordó el pecho amplio de su yegua, sus patas inusualmente largas, esa respiración de siseo profundo que nunca se agitaba, y de pronto una idea cruzó por su cerebro, una idea diminuta, oscura, peligrosa y absolutamente descabellada. Una idea suicida que cualquier hombre en su sano juicio habría desechado en un segundo. Pero Jorge no era un hombre ordinario, y la valla no era una yegua ordinaria. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No de miedo, compadre, de adrenalina pura, de esa electricidad que solo sienten los hombres que están a punto de cambiar la historia. Pagó su cerveza, dejó una propina en la barra de madera, salió de la cantina hacia el aire caliente del atardecer, se subió a su camioneta y encendió el motor, mientras conducía de regreso a Los Capomos por el camino de terracería, levantando una estela de polvo rojo bajo el cielo que se iba oscureciendo. Jorge Rivera miró hacia el horizonte de la Sierra de Sonora, apretó las manos en el volante y supo, con una certeza absoluta, gélida y terrible, que no iba a descansar hasta enfrentar a su vieja yegua vaquera contra el dios invicto de las pistas. Y así, en el silencio de su rancho, mientras la yegua valla masticaba su pastura bajo la luz de la luna llena, totalmente ajena a que pronto se encontraría cara a cara con la sangre de su sangre, el engranaje final del destino se enganchó. Agárrate fuerte de la silla, compadre, porque en la siguiente parte, las piezas de este rompecabezas genético van a chocar, el olor de la sangre va a despertar fantasmas del pasado, y Jorge Rivera va a desatar la tormenta más grande que el mundo de las apuestas parejeras haya visto. El reloj avanza hacia el mes de diciembre, el mes de las fiestas, el mes del reencuentro más brutal de la historia.
No te vayas a ninguna parte. Diciembre, compadre. En la Sierra de Sonora, el mes de diciembre no es un mes cualquiera. Es cuando el frío baja de las montañas por las madrugadas, cuando el cielo se pone de un azul tan profundo que lastima los ojos, y cuando los pueblos se llenan de vida, de música, de dólares que mandan los paisanos del otro lado, de olor a carne asada y de apuestas. En Zaguaripa, las fiestas patronales de fin de año son cosa seria. No estamos hablando de una feria de pueblo con 3 juegos mecánicos oxidados. Estamos hablando de días enteros donde el alcohol fluye como agua, donde se cierran tratos de ganado de cientos de miles de dólares en las barras de las cantinas, y donde, por supuesto, el polvo de los carriles de carreras no termina de asentarse nunca. Y ese año en particular, las fiestas de Zaguaripa tenían un invitado especial, una deidad viviente que paralizó la región entera. El dueño del Profeta había aceptado llevar a su caballo invicto para hacer una carrera de exhibición. No iba a competir por dinero, porque francamente no había nadie tan estúpido o tan millonario en la zona como para apostar contra él. Lo llevaban como se lleva a un trofeo mundial, para que el pueblo llano pudiera admirar la perfección de sus músculos, la arrogancia de su mirada y la brutalidad de su zancada retinta. El Profeta llegó al pueblo 3 días antes del evento principal, y su llegada fue un espectáculo que humillaba la pobreza de los ranchos de los alrededores. Imagínate la escena. Un convoy de camionetas de modelo reciente escoltando a un tráiler hecho a la medida, pintado de negro brillante, con suspensión de aire para que el caballo no sintiera los baches de la terracería, con clima artificial y un equipo de sonido que, según decían los rumores, le ponía música clásica al animal para mantenerlo relajado. Cuando el tráiler cruzó la calle principal de Zaguaripa, la gente salió de las tiendas, de las casas, de la iglesia, solo para verlo pasar. Los niños corrían detrás del convoy señalando el monstruo de metal oscuro. Alojaron al Profeta en el rancho más grande y equipado de las afueras. Un lugar con caballerizas de concreto, bebederos automáticos y cercos altos. El silencioso, su entrenador, bajó primero, revisó la humedad del aire, el polvo del piso, la orientación del sol, y solo cuando estuvo satisfecho, bajaron la rampa y el Profeta pisó la tierra de Zaguaripa. 63 victorias lo respaldaban. No caminaba, desfilaba. Su pelaje retinto brillaba como si estuviera bañado en aceite, y su mirada barría el horizonte con el desprecio absoluto de un rey visitando un pueblo de campesinos. Mientras el pueblo entero estaba enloquecido tratando de conseguir un pase para ver de cerca al campeón, a unos cuantos kilómetros de ahí, en el rancho Los Capomos, Jorge Rivera seguía con su rutina. No le importaban las fiestas, ni los lujos, ni los trailers con aire acondicionado. Ese mismo día, por la tarde, Jorge necesitaba ir al pueblo para herrar a la yegua valla. Los cascos de la valla estaban desgastados por el trabajo en las piedras de la sierra y necesitaba placas nuevas antes del invierno. Subió a la yegua a la caja de su camioneta, una Ford vieja, despintada, con el motor sonando ronco pero fiel, la amarró corto al tubo antivuelco y tomó el camino de terracería hacia Zaguaripa. Y aquí, compadre, es donde la biología, el instinto y los hilos invisibles que conectan a la naturaleza hacen su jugada maestra. Un detalle que la ciencia veterinaria moderna apenas empieza a entender, pero que los beduinos del desierto sabían hace 1000 años, es que la memoria olfativa de un caballo es infinitamente superior a la de un humano. Un caballo puede recordar el olor de una fuente de agua en el desierto años después de haberla probado. Puede oler el miedo en el sudor de un jinete a metros de distancia. Y más importante aún, una yegua madre y su potrillo desarrollan un código químico, un aroma único en el mundo, que se sella en sus cerebros durante las primeras horas de amamantamiento y que jamás se borra. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos kilómetros los separen, no importa si el potrillo se convierte en el animal más rápido del mundo y la madre envejece arreando vacas. Jorge manejaba su vieja camioneta por el camino que pasaba justo frente al rancho de lujo donde habían hospedado al Profeta. El sol estaba cayendo, pintando el cielo de rojo y morado. De repente, el motor de la Ford tosió. Un ruido seco, metálico. Tosió de nuevo, perdió fuerza, y se apagó por completo en medio de una nube de humo negro. Jorge maldijo entre dientes, pisó el freno, orilló la camioneta como pudo junto a la cerca de piedra del rancho lujoso, y se bajó a revisar el cofre. El motor estaba muerto. Algún cable fundido o la batería quemada, no importaba. El caso es que estaba varado.
Para no estresar a la yegua Valla, que iba parada en la caja de la camioneta aguantando el calor del motor, Jorge bajó la rampa, la sacó a la tierra, le puso un cabestro largo y la amarró a un poste de mezquite que estaba a un lado del camino. «Espérame tantito, muchacha, voy a buscar unos cables», le dijo, palmeándole el cuello. Jorge caminó hacia la entrada del rancho lujoso para pedir ayuda a los mozos, dejando a la Valla sola, amarrada al poste. Y entonces pasó. A unos 50 metros de distancia, dentro de los corrales del rancho, el profeta estaba suelto, caminando lentamente bajo la sombra de un tejabán, estirando las patas después del viaje. El aire de la tarde soplaba suavemente desde el camino hacia los corrales, llevando el polvo, el olor a hierba seca y el olor de la valla. El profeta, el campeón invicto, el caballo que no se inmutaba con los gritos de 50,000 personas en Kansas. El animal que tenía nervios de acero y sangre de hielo, de repente, se detuvo en seco. Levantó la cabeza de golpe, tan rápido que los músculos de su cuello crujieron. Sus orejas, normalmente relajadas o apuntando hacia adelante buscando competencia, se giraron como antenas de radar. Sus fosas nasales, inmensas y oscuras, se abrieron de par en par, absorbiendo grandes bocanadas de aire. El silencioso, que estaba limpiando una montura cerca de ahí, notó el cambio inmediatamente. Soltó el trapo y se quedó observando a su caballo. El profeta no estaba asustado, no estaba agresivo, estaba confundido. Empezó a caminar a pasos cortos, tensos, hacia la cerca de los corrales que daba al camino. Y cuando llegó a los barrotes de metal, se quedó paralizado, mirando a lo lejos, hacia donde estaba amarrada la yegua Valla, a 50 metros de distancia. Allá, junto a la camioneta descompuesta, la Valla hizo exactamente lo mismo. Ella, que era un animal de trabajo que no se alteraba ni con el ruido de un tractor a su lado, levantó la cabeza. Dejó de masticar el bocado de hierba seca que tenía en la boca. Tensó el cuerpo, enderezó su cuello corto y clavó sus ojos oscuros en la silueta retinta que estaba detrás de los barrotes a lo lejos. 50 metros, compadre. 50 metros separaban a la leyenda mundial de las carreras de la humilde yegua de rancho. No podían ver sus detalles con claridad, el sol les daba de frente, pero no necesitaban verse. El olor, el rastro químico, el fantasma del desierto árabe, viajaba por el aire. El profeta dio un paso más hacia la cerca, empujando el metal con el pecho, y emitió un sonido que el silencioso jamás le había escuchado. No fue el relincho arrogante con el que retaba a sus rivales antes de destrozarlos. No fue un bufido de guerra. Fue un sonido grave, bajo, casi lastimero. Un sonido que venía desde el fondo de su inmenso pecho, desde el rincón más oscuro de su memoria de potrillo. Era una pregunta lanzada al viento. La valla, atada al poste, tensó la cuerda. Sus patas temblaron ligeramente. Y contestó. Un relincho suave, corto, firme. El sonido de una madre respondiendo. Jorge salió del rancho en ese momento, acompañado de un mozo con unos cables pasacorriente. Vio a su yegua estirando la cuerda, mirando fijamente hacia los corrales. Corrió hacia ella pensando que algo la había asustado. Le acarició el cuello, la notó caliente, tensa como un arco a punto de disparar. «¿Qué tienes, muchacha? Cálmate», le susurró. El mozo que venía con él se rió por lo bajo y señaló hacia los corrales. «Es que allá está el campeón, patrón. Ahí tienen al profeta. Hasta su yegua vieja sabe que está frente a la realeza». Jorge Rivera miró hacia los corrales. A lo lejos, vio la silueta alta, imponente, casi mítica del caballo retinto parado junto a la cerca, mirándolos. Jorge no sabía de genética, no sabía de feromonas, ni de memorias olfativas. Pero era un hombre de campo, un hombre que vivía conectado con los animales, y lo que vio en la actitud de su yegua no fue sumisión ante la realeza, no fue miedo, fue reconocimiento, fue un lazo invisible tensándose a través del polvo. Conectaron los cables, encendieron la camioneta vieja. Jorge le dio las gracias al mozo, subió a la yegua y se fue del lugar. Pero durante todo el camino hacia Zaguaripa, y más tarde esa noche, sentado en el pórtico de su casa en Los Capomos, con un vaso de mezcal en la mano mirando las estrellas, la imagen de esos dos caballos mirándose no se le borraba de la cabeza. Su cerebro, que era frío y analítico, empezó a juntar las piezas del rompecabezas. Recordó el día que la valla bajó la loma volando. Recordó la golpiza que le dio al alazán de su vecino sin siquiera sudar.
Recordó unas palabras del hombre que se la vendió hace 5 años. Viene de un lote de San Diego de Arabia. Y por último, recordó la edad de su yegua, el tiempo que llevaba con ella, y lo comparó con la edad que los periódicos decían que tenía el profeta. Los números cuadraban de una manera escalofriante. A la mañana siguiente, Jorge no fue a trabajar. Se levantó antes de que saliera el sol, se puso su mejor camisa, se subió a la camioneta y manejó durante horas hasta Hermosillo. Fue directo al antiguo rancho San Diego de Arabia. El lugar ya no era lo que fue en su época dorada, pero seguía operando. Jorge pidió hablar con don Refugio Muro. El viejo importador, ya con el pelo blanco y caminando con bastón, lo recibió en su oficina llena de cuadros de caballos árabes y trofeos polvorientos. Jorge, sin rodeos, sacó de su bolsillo un papel gastado, el único documento de compra que le habían dado cuando adquirió a la valla 5 años atrás. Era un recibo simple, pero tenía una descripción del animal, una fecha y un sello borroso del rancho. Don Refugio tomó el papel con sus manos temblorosas, se puso los lentes y lo leyó. Luego miró a Jorge. «¿Qué quieres saber de esta yegua, muchacho? Ya pasó mucho tiempo. Nosotros vendimos miles de caballos en esa época». «Quiero saber su origen, don Refugio», dijo Jorge, con la voz firme, clavando sus ojos en los del viejo. «Quiero saber si vino del Medio Oriente, y más importante, quiero saber si cuando usted la vendió en ese lote de remate, ella ya había parido en este rancho». El viejo cerró los ojos, buscando en el inmenso archivo de su memoria. «Una valla. Sí, me acuerdo de algunos lotes de descarte». Se levantó lentamente, caminó hacia un archivero de metal verde, oxidado por los años, y empezó a sacar carpetas. Pasaron 20 minutos de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de las hojas de papel amarillo siendo pasadas. Hasta que don Refugio se detuvo. Sacó una hoja, un certificado de aduana en inglés y árabe. «Aquí está», dijo el viejo, con la voz repentinamente clara. «Yegua color bayo, línea Abdala, pura sangre asil. Llegó al puerto de San Diego preñada». Don Refugio levantó la vista del papel y miró a Jorge, la sorpresa asomándose en sus ojos viejos. «Parió aquí en el rancho, un potrillo retinto. Lo vendimos al 1 año y medio a un tipo muy pesado. La yegua se quedó sin papeles porque hubo un problema en la aduana, y como no era vistosa, la rematamos». Jorge sintió que el piso de la oficina desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió pesado. Tragó saliva, apretó los puños y le hizo la pregunta que cambiaría la historia de las carreras parejeras para siempre. «¿Usted sabe cómo le pusieron a ese potrillo retinto que vendieron?» Don Refugio se rió, una risita seca, irónica, la risa de un hombre que acaba de darse cuenta de una broma cósmica monumental. Cerró la carpeta, se apoyó en su bastón y dijo: «Todo el mundo sabe cómo se llama ese potrillo ahora, Jorge. Le dicen el profeta, el caballo que no conoce la derrota». El silencio en la oficina fue ensordecedor. Jorge Rivera tenía en sus manos la bomba atómica del mundo ecuestre. Su humilde yegua, la valla que usaba para revisar vacas enfermas, la que comía pasto seco y dormía al aire libre, era la madre biológica, la cuna genética, la creadora del dios intocable de las pistas. Y él la tenía en su corral, a 100 kilómetros de ahí, lista para correr. Don Refugio miró a Jorge. Vio la determinación en los ojos del ranchero. «¿Qué vas a hacer con esta información, muchacho? Si vas a los periódicos, te van a ofrecer mucho dinero por ella». Jorge agarró su sombrero, se lo puso y miró al viejo con una sonrisa fría que daba miedo. «No voy a ir a los periódicos, don Refugio. Me voy a regresar a mi rancho. Y le voy a apostar todo lo que tengo, hasta la última piedra de mi tierra, al dueño del profeta. Voy a correr a la madre contra el hijo». Don Refugio abrió los ojos de par en par. «Estás loco, Jorge. El profeta es una máquina perfecta. Tiene 63 carreras, entrenamiento científico, dieta de $1 millón. Tu yegua es rápida, no lo dudo, trae la sangre, pero está vieja, está gastada por el trabajo del monte. Es un suicidio, vas a perder tu rancho». Jorge caminó hacia la puerta de la oficina. Se detuvo en el umbral, volteó a ver a don Refugio y le soltó la frase que se convertiría en leyenda en Sonora, la frase que hoy en día los viejos repiten en las cantinas.
Una madre nunca pierde fácil contra su cría, don Refugio. A veces, las madres tienen que enseñarle humildad a sus hijos, aunque duelan los golpes. Salió de la oficina, cerró la puerta y se subió a su camioneta. El motor rugió y Jorge Rivera enfiló hacia Zaguaripa. Ya no era un simple ranchero varado en el camino, era un hombre con un secreto que valía millones, un hombre que estaba a punto de caminar directamente hacia la jaula del león y tirarle la carne en la cara. El reencuentro estaba pactado por la sangre y el diablo ya estaba barajando las cartas. Prepárate, compadre, agarra aire, porque la tensión de la siguiente parte te va a dejar sin respiración. La guerra psicológica, la apuesta que volvió loco a un pueblo entero y el momento en que madre e hijo se pararon frente a frente en la línea de salida están a punto de ocurrir. Quédate aquí. Ya estamos aquí, compadre, en el ojo del huracán, en ese punto exacto donde no hay vuelta atrás y donde los hombres de verdad se distinguen de los charlatanes. Jorge Rivera regresó a Zaguaripa con el documento arrugado en el bolsillo del pantalón, sintiendo que llevaba un trozo de plutonio ardiendo contra la pierna. No le dijo una sola palabra a nadie, ni siquiera a su esposa cuando llegó a Los Capomos esa noche. Cenó en silencio, mirando fijamente el plato, repasando cada cálculo en su cabeza, cada zancada que le había visto dar a la valla, midiendo mentalmente la fuerza de gravedad contra la genética milenaria. A la mañana siguiente, las fiestas del pueblo estaban en su máximo esplendor. La calle principal era un río de gente, música norteña, sombreros caros y camionetas del año. El dueño del Profeta, el millonario de las gafas oscuras, estaba desayunando en el mejor restaurante del pueblo, rodeado de un séquito de guardaespaldas, ganaderos lambiscones y el silencioso, su entrenador estrella, todos riendo y bebiendo café de olla, mientras hablaban de la exhibición que daría el campeón esa tarde. Jorge entró al restaurante. El contraste era casi cómico y a la vez profundamente tenso. Jorge, con sus botas gastadas, sus jeans llenos de polvo de la sierra y su camisa de cuadros descolorida, caminando directo hacia la mesa donde se sentaba el poder absoluto del mundo de las carreras. Los guardaespaldas se tensaron, poniendo las manos cerca de las cinturas, pero el millonario levantó una mano, deteniéndolos, curioso por la audacia de este ranchero que se atrevía a interrumpir su desayuno. Jorge se paró frente a la mesa, se quitó el sombrero con lentitud y miró directamente a los ojos oscurecidos del dueño del Profeta. «Buenos días», dijo Jorge, con una voz tan tranquila que parecía estar pidiendo un vaso de agua. «Me enteré de que su caballo, el Profeta, va a dar una exhibición esta tarde». El millonario sonrió de medio lado, una sonrisa condescendiente, acostumbrado a que los rancheros locales se acercaran a pedirle autógrafos o a suplicarle que les vendiera un servicio de monta de su semental. «Así es, amigo, para que el pueblo vea lo que es la perfección», respondió, dándole un sorbo a su café. «¿Quieres tomarte una foto con él? Dile a mis muchachos, te dejo pasar a las caballerizas». Jorge no cambió su expresión. Apoyó ambas manos en el borde de la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante, invadiendo el espacio personal del magnate, y soltó la bomba con la frialdad de un francotirador. «No quiero una foto. Vengo a proponerle una carrera. Quiero correr contra el Profeta esta tarde». El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Un silencio pesado, espeso, de esos silencios donde se puede escuchar el latido de un corazón ajeno. El silencioso, el entrenador, dejó su taza de café en el plato con un golpe seco, entrecerrando los ojos, evaluando a Jorge de pies a cabeza. El millonario soltó una carcajada, una risa genuina, ruidosa, que hizo que las otras mesas del restaurante voltearan a ver. «¿Una carrera? ¿Tú? ¿Contra mi caballo? Amigo, no sé si estás borracho o si el sol de la sierra te frió el cerebro. El Profeta tiene 63 victorias. Ha destrozado a los campeones de Kansas, de Texas, de Veracruz. ¿Qué caballo tienes tú que crees que pueda siquiera verle el polvo en los primeros 50 metros? Tengo una yegua valla», respondió Jorge, sin inmutarse ante la burla. «Una yegua de trabajo. Y creo que es lo suficientemente rápida para darle un susto a su campeón». El dueño del Profeta se frotó la barbilla, la diversión todavía bailando en su rostro. En su mundo,
Las carreras se pactaban con meses de anticipación, con análisis veterinarios, contratos legales y bolsas de millones de dólares. Esto le parecía un chiste de mal gusto, pero a la vez, el aburrimiento de tener un caballo invencible lo empujaba a buscar entretenimiento, aunque fuera humillando a un campesino iluso. «Mira, ranchero», dijo el millonario adoptando un tono más serio. «Yo no corro por unos cuantos pesos. Si el profeta pisa un carril, la bolsa mínima para que mi caballo se digne a sudar es de $100,000. ¿Tienes $100,000 en la bolsa de esos pantalones viejos?» Jorge se enderezó. Sacó un fajo de papeles doblados del bolsillo interior de su camisa. Eran las escrituras originales, selladas y notariadas, del rancho Los Capomos. 200 hectáreas de tierra buena, con aguaje, corrales y ganado. Las puso sobre la mesa, justo enfrente del plato del millonario. «No tengo $100,000 en efectivo», dijo Jorge, su voz resonando en el silencio del restaurante. «Pero tengo esto, mi rancho, las tierras de mi abuelo, de mi padre y las mías. 200 cabezas de ganado, los corrales, la casa, los pozos de agua y 3 caballos más. Todo vale mucho más de $100,000. Lo pongo todo sobre la mesa. Todo lo que soy y todo lo que tengo. Si su caballo gana, usted se queda con los Capomos, y yo me voy a la calle hoy mismo con mi familia». El ambiente cambió drásticamente, compadre. La burla desapareció del rostro del dueño del profeta. Las risas se apagaron. Cuando un hombre pone el patrimonio de 3 generaciones sobre la mesa, cuando está dispuesto a dejar a su familia en la ruina absoluta por una carrera de caballos, ya no es un chiste. Es una declaración de guerra, o es la locura más grande jamás vista. El silencioso, que hasta ese momento no había hablado, se inclinó hacia el millonario y le susurró al oído: «Patrón, no acepte. Nadie apuesta su vida de esta manera a menos que sepa algo que nosotros ignoramos. Un ranchero no tira su tierra a la basura». Pero el orgullo es un veneno poderoso, compadre, y el millonario estaba intoxicado de victorias. No podía echarse para atrás frente a su séquito, no podía demostrar miedo ante un simple vaquero sonorense, sería la burla de todos. Miró las escrituras, luego miró a Jorge a los ojos, buscando la mentira, buscando el farol, pero solo encontró un muro de granito. «¿Y qué quieres a cambio si por algún milagro de Dios logras ganar?», preguntó el magnate, con la voz dura. Jorge lo miró fijamente. «Quiero sus $100,000 en efectivo. Y quiero su palabra de honor, delante de todo el pueblo, de que si mi yegua le gana, el profeta jamás volverá a pisar un carril de carreras en el estado de Sonora. Se acabó su reinado aquí». El trato estaba hecho. El apretón de manos selló el pacto suicida. La carrera se fijó para esa misma tarde, a las 4 en punto, en el carril principal de Zaguaripa. La noticia corrió por el pueblo como fuego en pasto seco. En menos de una hora, no había una sola persona en 100 kilómetros a la redonda que no supiera que el loco de Jorge Rivera había apostado su rancho entero contra la máquina asesina de carreras. La esposa de Jorge, al enterarse, casi se desmaya del terror. Le lloró, le suplicó que cancelara la apuesta, le gritó que iba a dejarlos en la miseria por orgullo macho, pero Jorge la abrazó fuerte, le besó la frente y le dijo: «Confía en mí. Sé lo que estoy haciendo. He visto correr a esta yegua, y sé de dónde viene». En la cantina, las apuestas laterales se dispararon de una manera enfermiza. Los ganaderos pesados apostaban fajos gruesos a favor del profeta, considerándolo dinero regalado, una inversión más segura que un banco suizo. Los amigos de Jorge, los pocos que lo conocían bien, apostaban cantidades ridículas a favor de la yegua Valla, no porque creyeran que iba a ganar, compadre, sino por simple lealtad, por no dejarlo solo en lo que parecía su inminente funeral económico. Pero había un hombre que no estaba tranquilo: el silencioso. El entrenador del profeta no se tragaba el cuento del campesino loco. Confiando en su instinto, esa misma mañana manejó en secreto hasta las afueras del rancho Los Capomos, estacionó su camioneta lejos y, con unos binoculares de alto alcance, se puso a espiar los corrales de Jorge. Quería ver a la bestia que iba a enfrentar a su campeón. Cuando enfocó a la yegua Valla, sintió un alivio inicial. Era una yegua común, un poco pequeña, color café desteñido, con marcas de la silla de trabajo, comiendo pasto tranquilamente. «Es un loco», pensó el silencioso, bajando los binoculares. Pero justo en ese momento, Jorge salió al corral.
Le puso un cabestro a la valla y la llevó al llano plano para darle una pequeña calentada antes de la carrera. El silencioso volvió a subir los binoculares. Vio a Jorge subirse a pelo, sin montura. Vio a la yegua caminar, dar un par de trotes, y de pronto vio la aceleración. El entrenador del Profeta, el hombre que había forjado al campeón mundial, se quedó congelado. La sangre se le fue a los pies y el sudor frío le perló la frente. A través de los lentes, vio la biomecánica perfecta, vio el cuello estirado paralelo a la columna, vio el pecho hundido hacia la tierra, vio la zancada gigantesca, imposible, idéntica a la zancada que él mismo le había enseñado a desarrollar al Profeta. La valla no corría, se deslizaba como una sombra oscura y letal sobre el llano. El silencioso bajó los binoculares, con las manos temblando, y susurró al viento. «Dios santo, no es una yegua de rancho. Tiene la caja torácica de un pura sangre árabe. Estamos en problemas muy graves». Regresó a Zaguaripa a toda velocidad, buscando al millonario para advertirle, para decirle que cancelara la apuesta, que pagara una multa por retiro, lo que fuera, pero ya era tarde. El carril principal estaba atestado con más de 3.000 personas, apretujadas contra las cercas de alambre, subidas en las cajas de las camionetas, en los techos de las casas cercanas, bebiendo cerveza y gritando. Era el Coliseo romano a punto de presenciar un sacrificio o un milagro. A las 3 de la tarde llegó el tráiler negro del Profeta. Lo bajaron con pompa y circunstancia. Chuy Valenzuela, el jinete estrella, vestido de seda, montó al retinto, haciéndolo bailar, calentando los músculos brillantes del campeón. La gente aplaudía a rabiar. El Profeta lucía invencible, una montaña de arrogancia y poder. Media hora después, en un silencio casi fúnebre, llegó la vieja camioneta Ford de Jorge Rivera. Bajó la rampa y sacó a la yegua valla. La gente murmuró. Algunos se rieron. Era una imagen patética comparada con el espectáculo del retinto. Jorge le puso una montura ligera y llamó a Toño el Güero, un vaquero flaco del pueblo que no era jinete profesional, pero que sabía mantenerse arriba y que la yegua conocía. «No uses la fusta, Toño», le dijo Jorge en voz baja. «Solo agárrate fuerte y déjala correr. Ella sabe lo que tiene que hacer». Faltaban 15 minutos para la carrera y los organizadores exigieron el tradicional paseo de exhibición de ambos caballos frente a las gradas principales antes de entrar a los cajones de salida. Llevaron a la valla y al Profeta al centro del carril, frente a la multitud rugiente. Chuy Valenzuela guiaba al retinto con soberbia. Toño llevaba a la valla con timidez. Y entonces, compadre, frente a 3.000 personas que gritaban y bebían, ocurrió el momento que partió la historia en dos, el momento en que el tiempo se detuvo. Los dos caballos quedaron de frente, a menos de 10 metros de distancia, listos para la foto oficial. El Profeta levantó la cabeza de golpe. Sus orejas volvieron a girar, sus inmensas fosas nasales olfatearon el polvo levantado, y sus ojos oscuros se clavaron en la yegua valla. La valla hizo exactamente lo mismo, deteniendo su paso. Los dos animales se quedaron paralizados, bloqueando el ruido de la multitud, ignorando a sus jinetes, ignorando el carril de apuestas. Allí estaban, madre e hijo. 6 largos años después de aquella tarde en Hermosillo, donde fueron separados a la fuerza por fajos de billetes. El millonario no lo sabía, las 3.000 personas no lo sabían, pero ellos sí. El olor de la sangre es imborrable. El Profeta, el asesino de las pistas, el caballo más rudo de América, dio un paso corto hacia adelante, bajando la cabeza, en un gesto instintivo de sumisión y reconocimiento que dejó a Chuy Valenzuela jalando las riendas, confundido. La yegua valla respondió estirando el cuello hacia él, emitiendo un resoplido bajo, vibrante, que solo los caballos pueden entender. Un resoplido que decía, «Aquí estoy». El silencioso, parado junto a la cerca, vio el intercambio de miradas entre los dos animales. Recordó la zancada de la yegua que había visto con sus binoculares. Recordó el origen árabe del Profeta, y de golpe, la verdad le golpeó el cerebro como un mazo. Sintió náuseas. Corrió hacia el dueño del Profeta, abriéndose paso a empujones entre la multitud. Agarró al millonario del brazo de su camisa de seda y le gritó al oído, ahogado por el ruido de la gente. «Cancele la carrera, patrón.
Cancélela ahora mismo o vamos a perderlo todo. El millonario se soltó de un jalón, molesto. ¿Estás loco? Mírala, es una yegua de trabajo, la vamos a destrozar. Esa no es una yegua de trabajo, patrón, gritó el silencioso, pálido como la muerte, señalando hacia el centro del carril. Míreles el pecho, míreles la mirada. Esa yegua vaya es la madre del profeta. El ranchero nos tendió una trampa genética. El millonario abrió la boca, mirando a la valla, luego al profeta, luego a Jorge Rivera, que estaba apoyado tranquilamente en la cerca de meta, con los brazos cruzados, esperándolo. El pánico inundó los ojos del dueño del campeón. Quiso detener la carrera, quiso levantar la mano y gritar, quiso pagar el dinero para no correr, pero ya era demasiado tarde. El juez de salida, ajeno al drama que se desarrollaba, había dado la orden. Los metieron a los cajones de salida, el profeta en el carril izquierdo, la yegua vaya en el derecho. 250 metros de tierra recta. $100,000. Un rancho completo de 3 generaciones, 63 victorias invictas y el orgullo de una madre del desierto. Todo apretado en 2 cajas de metal. El silencio cayó sobre el carril, pesado como plomo. 3,000 almas conteniendo la respiración. Toño, el güero, se agachó sobre el cuello de la valla, sintiendo el corazón de la yegua latir lento y poderoso, sin miedo. Chuy Valenzuela se tensó sobre el profeta, sintiendo, por primera vez en su carrera, que el animal debajo de él estaba distraído, inquieto, mirando de reojo hacia la yegua del carril de al lado. El juez levantó la pistola al cielo. Jorge Rivera cerró los ojos y apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El dueño del profeta sintió que el mundo le daba vueltas. El silencioso se persignó. Sonó el disparo. ¡Pum! Y las puertas de metal se abrieron de golpe. Quédate ahí, compadre, no te atrevas a respirar, porque en la siguiente y última parte te voy a narrar la carrera más violenta, cerrada y poética que la tierra de Sonora haya presenciado en su historia. El impacto de los cuerpos, la explosión del polvo y el fotofinish que dejó mudos a miles de hombres, la venganza de la madre y la lección final del desierto. Agárrate fuerte. El disparo del juez de salida rebotó en los cerros de Zaguaripa como el estallido de un cañón, y en ese milisegundo exacto, antes de que el humo de la pistola terminara de disiparse en el aire caliente de Sonora, las pesadas puertas de metal de los cajones se abrieron de golpe. El rugido de 3,000 personas explotó al unísono, una ola de sonido crudo, gutural, lleno de cerveza, adrenalina y dólares apostados. Pero para los 2 jinetes, para Chuy Valenzuela y Toño el Güero, el mundo entero desapareció. El ruido se apagó, y solo quedó el silbido del viento y el martilleo brutal de los cascos contra la tierra compactada. El profeta, fiel a su leyenda, fiel a esas 63 victorias que lo habían convertido en un dios intocable, hizo lo que mejor sabía hacer. Su salida no fue una carrera, fue una detonación balística. Sus cuartos traseros, esa maquinaria genética perfecta forjada por el silencioso en las cañadas de la sierra, se hundieron en el polvo y lo catapultaron hacia adelante con una fuerza que casi le arranca las riendas de las manos a Chuy Valenzuela. En los primeros 15 metros, el caballo retinto ya había alcanzado su velocidad de crucero, su cuello oscuro estirado como una lanza, devorando la pista con esa arrogancia asesina que había quebrado a los mejores caballos de Kansas y Veracruz. La multitud del lado de las gradas de los ricos estalló en júbilo. El millonario de las gafas oscuras soltó el aire que tenía contenido, creyendo por un segundo que la advertencia de su entrenador había sido una estupidez producto de los nervios, creyendo que el orden natural del universo se mantenía intacto y que la yegua de rancho se iba a quedar tragando polvo desde el primer salto. Pero, compadre, la física de la sangre árabe es un misterio que no respeta cuentas bancarias ni récords mundiales. En el carril derecho, Toño el Güero iba montado sobre un misil tierra-tierra disfrazado de yegua vieja. La valla no salió con la explosión espectacular y ruidosa del profeta, no. Su salida fue un movimiento de fluidez absoluta, una transición perfecta de la inmovilidad al hiperespacio. Recordando sus 5 años persiguiendo becerros en las bajadas empinadas de los Capomos, la valla bajó su centro de gravedad hasta que su vientre rozó el suelo, alineó su columna vertebral con su cabeza y estiró sus patas con una amplitud que desafiaba la anatomía de un animal de su tamaño. A los 50 metros de carrera,
Justo cuando la multitud esperaba ver al profeta sacar 3 o 4 cuerpos de ventaja para liquidar el pleito temprano, un silencio helado empezó a contagiar a los apostadores más experimentados. El profeta no se estaba despegando. Ahí estaba la yegua Vaya, a su lado, hombro con hombro, nariz con nariz. Toño iba pegado a la crin sudorosa de la yegua, sin usar la fusta, sintiendo cómo los pulmones inmensos del animal absorbían el aire caliente de la tarde sin el menor esfuerzo, escuchando ese siseo profundo y controlado que Jorge Rivera conocía tan bien. Chuy Valenzuela miró de reojo a la derecha y sintió que el estómago se le caía a los pies. En toda su carrera montando al profeta, ningún caballo, absolutamente ninguno, le había aguantado el paso a los 100 metros sin empezar a jadear, a echar espuma por la boca o a perder el ritmo por la acumulación de ácido láctico. Pero esa yegua color café desteñido, con marcas de montura vaquera en el lomo, lo miraba de vuelta con un ojo oscuro, inteligente y completamente calmado, corriendo a su lado como si estuvieran dando un paseo dominical por la pradera. 150 metros, la mitad exacta del carril. La carrera se convirtió en un duelo de titanes, un espejo biológico donde el hijo se enfrentaba a la fuente de su propio poder. Los dos caballos corrían sincronizados, sus zancadas eran idénticas, levantando una sola nube de polvo que los envolvía a ambos. La gente en las cercas gritaba enloquecida, empujándose, tirando los sombreros al aire. Jorge Rivera estaba parado en la línea de meta, con los brazos cruzados, inmóvil como una estatua de piedra, mientras su esposa le apretaba el brazo rezando en voz baja. A unos metros de distancia, el dueño del profeta estaba agarrado de la malla de alambre, con los nudillos blancos, el puro apagado colgando de los labios y la cara desencajada por el terror puro. El silencioso, a su lado, no gritaba, solo observaba la tragedia desarrollarse con los ojos llorosos, sabiendo que la profecía de la sangre se estaba cumpliendo frente a ellos. Faltaban 80 metros para la raya de cal. Era el momento. Era la zona de la muerte donde el profeta siempre quebraba a sus rivales, donde encontraba ese engranaje oculto en su motor biológico y los dejaba humillados. Chuy Valenzuela, desesperado, rompió la regla de oro, levantó la fusta de cuero y castigó el anca del profeta por primera vez en años, pidiéndole todo, exigiéndole el milagro, gritándole la señal secreta en la oreja. Y el gran campeón, el dios invicto de Sonora, respondió con la furia de los reyes. Sus músculos se tensaron hasta casi rasgarle la piel retinta, sus cascos golpearon la tierra con una violencia sísmica, y logró sacar media cabeza de ventaja. La grada de los apostadores pesados rugió, creyendo que la resistencia de la yegua por fin se había roto. Pero la yegua Vaya, compadre, no era una rival, era una madre. Y una madre del desierto no corre por orgullo, ni por dinero, ni por la gloria de los hombres. Corre para proteger, para enseñar, y cuando es necesario, para imponer el respeto a su propia sangre. Faltaban 50 metros. Toño el Güero sintió que la yegua debajo de él cambió de ritmo. No fue una aceleración brusca, fue algo mucho más profundo y aterrador. Fue como si la Valla hubiera estado guardando un tercio de su capacidad pulmonar todo este tiempo solo por respeto, como si hubiera estado dejando que su hijo demostrara lo que había aprendido en el mundo, para luego enseñarle que el mundo es muy pequeño comparado con las dunas de Arabia. La Valla clavó las patas traseras en la tierra suelta del carril, empujó con esa masa muscular forjada subiendo cerros en los capomos y recuperó la media cabeza de desventaja en 3 zancadas fluidas, sin esfuerzo aparente. 30 metros. 20. 10. Los dos caballos iban fundidos en uno solo, una mancha oscura y otra dorada. Cabezas agachadas, colas estiradas, los jinetes casi acostados sobre sus lomos, sin poder hacer absolutamente nada más que ser pasajeros en esa guerra genética. El profeta iba al límite absoluto de su existencia, sus ojos desorbitados, su pecho bañado en sudor blanco, buscando aire con desesperación, enfrentándose por primera vez en su vida a un animal que no solo no se rendía, sino que lo estaba dominando psicológicamente. La Valla, a su lado, no sudaba espuma, no jadeaba, corría con la mirada fija en el horizonte, implacable, fría, majestuosa. Cruzaron la línea de meta a más de 70 km/h. El impacto visual fue tan cerrado,
tan brutalmente parejo, que el rugido de la multitud se cortó de tajo, transformándose en un silencio denso y confundido. Nadie sabía quién había ganado. Los dos caballos pasaron volando la raya de cal y comenzaron a frenar lentamente al fondo del carril, levantando nubes de polvo que ocultaron a los jinetes. En la línea de meta, el caos se desató. Los jueces de carrera, 3 hombres viejos con sombreros tejanos, se miraron entre sí, sudando frío. En aquellos tiempos no había cámaras de fotofinish de alta tecnología en Sahuaripa, compadre. Todo dependía del ojo humano, de la posición exacta de los jueces en la raya. La gente empezó a gritar, a empujar las cercas, exigiendo el resultado, mientras el dueño del profeta corría hacia los jueces exigiendo que declararan un empate técnico que salvara su honor y su dinero, gritando que su caballo había sacado la nariz en el último suspiro. Jorge Rivera no se movió, no gritó, solo caminó despacio hacia el fondo del carril, buscando a su yegua. Allá, al final de la pista, la escena era digna de una pintura renacentista. Toño y Chuy habían desmontado. El profeta, el invencible, estaba temblando de agotamiento, con la cabeza gacha, respirando pesadamente, bañado en sudor, con las piernas abiertas tratando de estabilizar su ritmo cardíaco. Había entregado su alma en esa carrera. A unos metros de él, Toño le quitaba la montura a la yegua Valla. Ella también respiraba fuerte. Sí, el esfuerzo había sido titánico, pero no temblaba. Se mantenía erguida, firme. Y entonces, el instinto milenario tomó el control. El profeta levantó la cabeza pesada, miró a la yegua Valla y caminó lentamente hacia ella, arrastrando un poco los cascos. Toño se asustó, creyendo que el semental iba a atacarla por la frustración de la carrera. Pero Jorge, que acababa de llegar, le puso una mano en el hombro a Toño y le dijo: «Déjalos, no te metas». El campeón retinto llegó hasta donde estaba la valla, bajó su inmensa cabeza casi hasta tocar el suelo de tierra y frotó suavemente su nariz cubierta de sudor contra el cuello de la yegua, emitiendo un sonido bajito, un murmullo de rendición absoluta. La valla, la vieja yegua de rancho, levantó su cuello, lo olió y le dio un leve empujón maternal con el hocico, limpiándole el polvo de la frente, reconociendo el esfuerzo de su cría, perdonándolo por su arrogancia, amándolo en silencio. Mientras madre e hijo se reencontraban en la paz del polvo, en la zona de meta el micrófono crujió. El juez principal, con la voz temblorosa, pidió silencio. 3000 personas callaron de golpe. Solo se escuchaba el viento en los mezquites. «Señores», dijo el juez ajustándose los lentes, «la decisión es unánime. No hay empate. Por una diferencia de un hocico, la ganadora de la carrera es la yegua Valla de Jorge Rivera». El estallido que siguió a esas palabras no fue un grito de alegría normal, compadre. Fue una explosión de asombro, de shock, de incredulidad absoluta. El mito se había roto. Goliat había caído. El dios de las pistas sangraba. Los apostadores que le habían metido fortunas al profeta se llevaban las manos a la cabeza, tirándose al suelo, rompiendo sus boletos, maldiciendo a los cielos, mientras los pocos amigos de Jorge, los humildes rancheros que habían apostado unos cuantos pesos por lealtad, saltaban y se abrazaban llorando. El dueño del profeta se quedó paralizado, apoyado contra el poste de madera de la meta. Sus rodillas cedieron ligeramente. Su imperio de invencibilidad, sus 63 victorias, su arrogancia, todo se había desmoronado en 15 segundos ante una yegua que parecía sacada de un basurero. El silencioso se acercó a él, le puso una mano en el hombro y con una voz cargada de tristeza y respeto, le dijo la verdad final. «Se lo advertí, patrón. No perdimos contra un caballo cualquiera. Esa yegua es su madre. El rancho San Diego de Arabia. El potrillo retinto. Ella lo parió. El ranchero nos tendió la trampa perfecta de la naturaleza. Nos cobró el precio de nuestra propia soberbia». El millonario levantó la vista, pálido, y buscó a Jorge Rivera entre la multitud. Lo encontró caminando de regreso desde el fondo de la pista, trayendo a la yegua Valla del cabestro, caminando despacio, como si viniera de dar un paseo. El millonario se acercó a Jorge, escoltado por sus guardaespaldas.
El silencio se hizo alrededor de ellos. Los dos hombres se miraron frente a frente. $100,000, dijo Jorge con voz calmada, extendiendo la mano callosa. El magnate de las gafas oscuras tragó saliva. Sacó una chequera de piel de su saco. Firmó un cheque por $100,000 al portador con una pluma de oro que le temblaba en la mano, y se lo entregó a Jorge. Ahí está tu dinero, ranchero. Y mi palabra. El profeta no vuelve a correr en Sonora, dijo el millonario con la voz rota, la humillación quemándole el pecho. Pero dime una cosa, antes de que me largue de este maldito pueblo. ¿Tú sabías lo que iba a pasar? ¿Sabías que eran madre e hijo? Jorge Rivera tomó el cheque, lo dobló lentamente, lo guardó en el bolsillo de su camisa desgastada, acomodó su sombrero tejano y miró al dueño del profeta con una tranquilidad absoluta. Lo supe a tiempo, señor. Usted tenía el dinero, tenía el entrenamiento, tenía la genética y tenía al caballo más rápido del mundo. Pero olvidó una regla muy sencilla de la vida en el campo. A las madres hay que respetarlas, porque si un hijo se vuelve demasiado arrogante, la madre siempre va a encontrar la manera de bajarlo de su nube, así le cueste la vida. Mi yegua corrió hoy no para ganarle su dinero, corrió para enseñarle modales a su potrillo. Y creo que hoy el profeta aprendió la lección. El magnate asintió lentamente, aceptando la derrota moral y económica, dio media vuelta y caminó hacia su camioneta de lujo. Esa misma noche, el tráiler negro cargó al profeta en silencio, sin música, sin pompa, y abandonó Zaguaripa para siempre, perdiéndose en la oscuridad de la carretera. Y la historia, compadre, se selló allí. Jorge Rivera regresó a Los Capomos con su yegua Vaya, con su rancho a salvo y con $100,000 que usó para asegurar el futuro de sus hijos. Pero lo más hermoso de esta leyenda, lo que casi nadie sabe y lo que le da un cierre poético a todo este asunto, es el final de los animales. Jorge, siendo el hombre sabio que era, nunca más volvió a correr a la yegua Vaya. La retiró esa misma tarde. Le construyó un potrero especial, con un tejabán enorme para que tuviera sombra, pasto verde todo el año y agua fresca, y la dejó vivir el resto de sus días como lo que realmente era, una reina del desierto jubilada, pastando en paz, respetada por todos los trabajadores del rancho. El profeta, por su parte, siguió corriendo en otros estados, en Texas, en California, acumulando más victorias, ganando más millones de dólares para su dueño, pero los que lo vieron correr después de aquella tarde en Zaguaripa decían que algo en él había cambiado profundamente. Ya no tenía esa mirada asesina, esa arrogancia sádica con la que humillaba a sus rivales. Corría, ganaba, pero con una madurez diferente, con un respeto solemne por la pista, como si en cada zancada recordara el siseo de la respiración de su madre corriendo a su lado. El profeta fue retirado a los 10 años de edad, sano, rico en récords, y vivió una vida de lujo en un cemental de Kentucky, engendrando decenas de campeones que heredaron su velocidad. La yegua Vaya murió de vieja en el rancho Los Capomos a los 22 años. Una mañana simplemente no se levantó. Jorge Rivera la enterró él mismo bajo un mezquite gigante en la Loma Norte, justo en el lugar exacto desde donde la vio bajar volando aquel día caluroso. Le puso una placa de piedra pequeña, sin grandes adornos, que decía: «Aquí descansa la Vaya, la única que le enseñó a volar al profeta». Y así fue, compadre, como nació la verdadera leyenda. Los años pasaron, el polvo del carril de Zaguaripa se lo llevó el viento, los hombres viejos murieron y las nuevas generaciones llegaron, pero las cantinas nunca olvidan. Los músicos de Sonora, inspirados por los rumores y las pláticas de borrachos, empezaron a componer esos versos inmortales. Cantaron sobre el caballo de Tierra Santa, sobre el hijo de los Muro y los Abdala, sobre el invicto de 63 carreras, pero omitieron, por respeto o por ignorancia, la historia de la madre, la historia de la yegua vaquera que humilló al dinero y a la soberbia en 300 metros de tierra compactada. Esta fue la historia real detrás del corrido, la historia de la sangre que llama a la sangre, la historia de Jorge Rivera, el profeta y la yegua Vaya. Espero que te haya erizado la piel, tanto como a mí al contártela, compadre. Porque al final del día, la vida no se trata de cuántas carreras ganes, ni de cuánto dinero tengas en el banco.
Se trata de no olvidar nunca de dónde vienes y de quién te dio la vida. Has llegado al final de esta brutal historia en el canal Caballón Cronista. Gracias por quedarte conmigo hasta el último segundo, por acompañarme en este viaje al corazón de la Sierra de Sonora. Si esta leyenda te movió algo por dentro, déjame un comentario, dale un like con fuerza y suscríbete para que no te pierdas la próxima. Y ahora, no te vayas, mira tu pantalla. Ahí te está esperando otra historia de caballos, balas y traiciones. Haz clic ahora mismo, compadre. Te veo del otro lado.